Concepto de pH. Las concentraciones de los iones hidronio, que son estos de aquí, y los iones oxidrilo, que son los OH, en las disoluciones acuosas que se manejan en laboratorio, son cantidades muy pequeñas e incómodas de manejar. Para ello se prefiere utilizar una escala práctica a la cual se le denomina escala de pH, que nos permite a nosotros saber cuál es la cantidad o la concentración de iones hidronio o de iones oxidrilo que se encuentran en una disolución de cualquier tipo que nosotros podamos tener. La escala de pH fue introducida en 1909 por el químico danés Sørensen. Y por definición, esta escala de pH es el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidronio que se encuentran en la solución. Ojo, esta concentración siempre debe venir en molaridad. Ahora, la escala de pH va o varía desde 0 hasta 14. Aquí tenemos una tabla de cómo varía el pH, pasando desde 0 por todos los números enteros hasta llegar a 14. El pH no es solamente números enteros, sino que puede tener decimales. De hecho, lo más común es que tenga decimales. Algo muy importante a tomar en cuenta es que el valor del pH disminuye a medida que se incrementa la acidez de una disolución y viceversa. Mientras menos ácida es una disolución, el pH es mayor. Es decir, una sustancia que tiene un pH de 2 será más ácido que una sustancia que tiene un pH de 4. Y una sustancia que tiene el pH de 4 será más ácida que una sustancia que tiene el pH de 14. Ojo, mientras el pH disminuye, la sustancia se vuelve más ácida. Y mientras el pH incrementa, la sustancia se vuelve básica. Un pH de 7 es un pH neutro, que no es ni ácido ni básico. En esta tabla podemos observar que mientras la cantidad de iones hidronio disminuye, lo que incrementa es la cantidad de iones oxidrilo. Por ejemplo, 10 a la menos 1 molar de iones hidronio es menor a 10 a la menos 4 molar de iones hidronio. Y este es menor a 10 a la menos 7 molar de iones hidronio. Con 10 a la menos 1 molar de iones hidronio, lo que tenemos es un pH de 1. Es una sustancia ácida. Cuando disminuimos la cantidad de iones hidronio, la concentración en la solución, a 10 a la menos 4 molar de iones hidronio, nos encontramos que el pH es 4, es decir, es mayor. Ha disminuido la cantidad de iones hidronio, pero ha incrementado el pH. Y si incrementamos, o mejor dicho, si disminuimos aún más la cantidad de iones hidronio hasta 10 a la menos 7, nos encontramos que el pH es de 7. Es decir, a menor concentración de los iones hidronio en una solución, el pH incrementa. ¿Qué es lo que ocurre con los iones oxidrilo? Los iones oxidrilo aumentan de izquierda a derecha, es decir, 10 a la menos 14 molar de iones oxidrilo será menor a 10 a la menos 10 molar de iones oxidrilo. Y este será menor a 10 a la menos 5 molar de iones oxidrilo. Y 10 a la menos 5 molar de iones oxidrilo será menor a 10 a la 0 molar de iones oxidrilo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando incrementamos la concentración de iones oxidrilo, nos damos cuenta que el pH se incrementa en una solución. Si disminuimos la concentración de iones oxidrilo, el pH disminuirá en una solución. Sin embargo, el pH nos mide acidez de una manera indirecta. Entonces, si disminuimos la concentración de iones oxidrilo, lo que incrementaremos es la concentración de iones hidronio. Al incrementarse la concentración de iones hidronio, de derecha a izquierda, el pH disminuirá, pero la acidez se incrementará. Es así como podemos interpretar esta pequeña tabla que relaciona pH, concentración de iones hidronio y concentración de iones oxidrilo. Para recordar, un pH de 7 es una disolución neutra. En un pH de 7 tenemos igual concentración de iones hidronio y de iones oxidrilo. Para un pH ácido, que es menor a 7, la concentración de iones hidronio será mayor a la concentración de iones oxidrilo.
Y recuerden, el producto iónico de estos dos me tiene que dar 1,0 por 10 a la menos 14. Y para pHs mayores a 7, que son pHs básicos, la concentración de iones hidronio será menor a la concentración de los iones oxidrilo. Es decir, tendremos una mayor cantidad de iones oxidrilos en la solución, por lo tanto el pH se vuelve un pH básico. ¿Cuál es el concepto de pOH? El pOH también se define como el logaritmo negativo, pero de la concentración de iones oxidrilo, o también como el logaritmo del inverso de la concentración de iones oxidrilo. Hay una relación, como les dije, entre el pH y el pOH. La concentración de iones hidronio y la concentración de iones oxidrilo en una solución se encuentran en equilibrio siempre, y esta característica nos permite conocer el producto iónico del agua, que es la concentración de iones hidronio y la concentración de iones oxidrilo. Su producto nos da 1,0 por 10 a la menos 14. Si sacamos el logaritmo de esta multiplicación en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho de la ecuación, lo que obtenemos es lo siguiente. El logaritmo de un producto se vuelve una suma, y el logaritmo de una potencia, como esta, es igual a menos 14 por el logaritmo de 10. Recuerden que este es un logaritmo de base 10. El logaritmo de la base aquí se convierte en 1. Por eso me queda solamente menos 14. Y esta suma como logaritmo de la concentración de los iones hidronio y logaritmo de la concentración de los iones oxidrilo, podemos multiplicarla por menos para obtener la siguiente expresión. Menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio menos el logaritmo de la concentración de los iones oxidrilo será igual a 14, porque aquí también multiplicamos por menos 1. Y entonces, por definición, menos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio es el pH, y menos el logaritmo de la concentración de los iones oxidrilo es el pOH. Y entonces obtenemos una expresión bastante útil, que nos dice que la suma del pH y el pOH de una solución siempre debe ser 14. Si nosotros conocemos el pH de una disolución, podemos calcular el pOH simplemente restando 14 menos el pH. Esta imagen que nos muestra el texto se ve un poco opaca aquí en la versión digital. Veamos esta misma imagen en el internet para poder entender mejor qué es lo que nos quiere transmitir. Aquí tenemos la imagen. En esta imagen nos muestra una escala de pH y nos muestra la zona neutra, que es el pH de 7, y la zona alcalina y la zona ácida. Mientras más cercano a 0 esté el pH, la sustancia es más ácida. Mientras más cercana a 14 esté el pH, la sustancia es más alcalina o menos ácida. Ahora, en un pH de 0 tenemos el ácido muriático, que es el ácido clorhídrico, bastante utilizado en la joyería, y el ácido de baterías, que es el ácido sulfúrico. En un pH entre 2 y 3 tenemos el jugo de limón, tenemos la Coca-Cola. Entonces fíjese que el pH del jugo de limón y el pH de la Coca-Cola más o menos se parecen. Entonces podríamos decir que estamos ante una sustancia, cuando tomamos Coca-Cola o limón, que tienen la misma acidez. El vinagre se encuentra a un pH más o menos de 3, puede ser mayor o menor. Los vinos y cervezas van a tener un pH de 4 aproximadamente, puede ser un poco menor o un poco mayor. Los plátanos, tomates, van a tener un pH de 5. Como antes dije, este es un valor aproximado, no es un valor fijo. El café negro y la orina humana van a estar en un pH de 6 que va a 7, junto con la leche, el agua de lluvia y el agua destilada finalmente, que tiene un pH de 7. Nótese que la leche, el agua de lluvia, la orina, estos son sustancias ácidas. Ahora, ¿qué tiene un pH mayor a 7? El agua de mar tiene un pH mayor a 7. Aquí nos muestra que está cercano al 8, o que puede ser 8. Obviamente va a depender de condiciones de temperatura, del lugar del cual se extraiga el agua. El bicarbonato va a estar en un pH entre 8 y 9. La pasta dental y la leche de magnesia, que se utiliza para problemas de acidez, va a tener un pH que ronda el 10. El amoníaco, que se utiliza para limpiar, para desinfectar superficies, un pH cercano al 12. Y finalmente la lejía, un pH cercano a 13. Y esta ha sido una revisión del concepto de pH del libro de segundo de Bachillerato General Unificado.
la siguiente clase veremos cómo se hace el cálculo del pH.